Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el inicio de esta programación de hoy, reciban todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía, tanto a nivel radial como por internet a nivel mundial, nuestros cordiales saludos extensivos. Leemos también la misma salutación de la carta de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, extensiva para cada uno de nosotros. Leemos pues Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 5, lo siguiente. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua el Mesías y por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Elohim el Padre, y de nuestro Adón Yeshua el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esta salutación extensiva para cada uno de ustedes, comenzamos la programación de hoy, esperando que sea de gran bendición todo lo que vamos a estar compartiendo en breves momentos. Nuestro amante Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, Elohim de todos aquellos que en el mundo entero te aman y guardan tus mandamientos, te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos permites poder usar estas ondas radiales para seguir compartiendo parte de tu palabra, pidiendo la presencia de tu Espíritu, para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, puedan llegar al corazón de todos aquellos que están en estos momentos en nuestra sintonía y poder entender tu palabra y obedecerte conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio, para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook, Ernesto Farga Gadea. Vamos a proseguir compartiendo otro aspecto muy importante que hallamos en una profecía
en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, que podamos ir desilvanando, desmenuzando, paso a paso, para poder llegar a comprender aquellas verdades que posiblemente, por motivos que a veces uno no conoce, nos hayan estado ocultando. La Sagrada Escritura, que es una lámpara para nosotros, o debiera ser una lámpara para nosotros, leemos en el capítulo 7 del libro de Daniel, verso 25, lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En nuestros anteriores programas hemos estado desmenuzando parte de lo que este cuerno pequeño intentaría llevar a término. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, vamos a estar desmenuzando algo que pensarían cambiar juntamente con la ley, como son las fiestas solemnes de Yahweh. Si bien es cierto, y lamentablemente, la gran mayoría del mundo llamado cristiano, no importa a la denominación a la cual pertenezcas, por lo general, el 99%, por no decir el 100% en absoluto, disponen de la Reina Valera versión 1960. Es una versión muy ecuménica, tan ecuménica que la puede usar cualquiera, no importa la ideología religiosa que pueda tener. Pero aún así, siendo una de las versiones más ecuménicas de las que hay, podemos llegar a entender, amigo y amiga que me escuchas, algo muy importante para este tiempo del fin. Hemos sido totalmente engañados, y posiblemente sigamos estando engañados en muchas cosas que no podamos tener la luz suficiente para poder entender la realidad de las cosas. Pero como hallamos en la Sagrada Escritura, a pesar de que pueden haber muchas cosas que han sido ocultas, hay verdades que son para nosotros. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, podemos leer lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, es la misma revelación que nos dice que las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim. Pero aquellas verdades que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, es posible que muchas cosas hasta ahora no podíamos tener el discernimiento espiritual para poderlas entender, y eran ocultas a nuestro entendimiento. Pero cuando a Yahweh nuestro Padre Celestial, por medio de su Espíritu, nos permite ir conociendo alguna nueva luz, alguna nueva verdad, esa nueva luz, esa verdad, es para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos cumplir con toda la palabra de la Sagrada Escritura que ha sido revelada para este tiempo del fin. Hoy, repito una vez más, quiero hacer hincapié en esa palabra, en ese verbo que indica: pensaría en cambiar los tiempos. Pregunto, hermano y hermana, porque me gusta también preguntar, para que tanto a nivel de conferencias o a nivel de radio como es ahora,
usted que pueda estar en nuestra sintonía, pueda también captar el motivo, la inquietud de este tema. Pensará en cambiar los tiempos. ¿A qué tiempos puede estar haciendo referencia la revelación profética? ¿A qué tiempos? De acuerdo a la Sagrada Escritura, el día comienza a la puesta de sol y termina a la puesta de sol del día siguiente. Pone el inicio del día a partir de las 12 de la noche. Un tiempo cambiado, porque los días deben contarse de puesta de sol de hoy, comienza un nuevo día hasta la puesta de sol del día siguiente, y ahí termina un día y comienza otro. También nos cambiaron el inicio del mes, el día 1, cuando los meses antiguamente se regían por la aparición de un pequeño perfil de la luna a la puesta de sol, y cuando ese pequeño perfil lunar se veía, entonces daba inicio a un nuevo mes. Otra cosa que nos cambiaron también el inicio del año, el día 1 de enero. Tampoco es bíblico, porque el inicio del año era en la primavera del hemisferio norte, de acuerdo como lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Hay tantas cosas que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el agente de Satanás en la tierra, nos ha engañado, ha pensado cambiar, ha pensado quitar, para que ninguno de nosotros podamos conocer la voluntad, los tiempos del Creador del universo. Y centrándonos en ese pasaje de Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a centrarnos, amigo y amiga que me escuchas, en la palabra tiempos. Y cuando uno escudriña la Sagrada Escritura, con humildad, con oración, pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría para poder entenderla y nos dé su espíritu para poderla también comprender y poner en práctica aquello que estamos aprendiendo, es cuando nosotros podemos llegar a cumplir con ese mandato, con esa exhortación, con ese llamado que encontramos en Juan capítulo 5, verso 39, donde dijo el mismo Salvador: escudriñad las Escrituras. Posiblemente usted lo recuerde, posiblemente usted lo sepa de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, ¿estamos escudriñando las Escrituras, comparando verso con verso, pasaje por aquí, pasaje por allá, mandamiento tras mandamiento, una línea por aquí, otra línea por allá, siguiendo los consejos que hallamos en la Escritura, para poder llegar a entender algo más la profundidad de una Escritura que posiblemente no se nos haya revelado por no haber sentido el deseo de escudriñarla? En Isaías capítulo 28, verso 10 nos dice cómo debemos escudriñar la Escritura. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, es como usted y yo podemos llegar a escudriñar la Escritura y poder ir comprendiendo y entendiendo para poner en práctica en nuestra forma de vida esas verdades que han estado ocultadas, quizá por no haber tenido interés
en escudriñar la Sagrada Escritura. Y cuando humildemente reconocemos y sentimos la inquietud de estudiar, hallamos en Levítico capítulo 23 las fiestas solemnes de Yahweh. Levítico 23, en el verso 4, leemos algo que nos tiene que ayudar a entender un significado mucho más profundo de lo que significa pensaría en cambiar los tiempos. Y en el verso 4 de este capítulo 23 del libro de Levíticos, leemos lo siguiente: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Cuando el traductor del pasaje de Daniel 7:25 tradujo del original al castellano, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, vemos, amigo y amiga que me escuchas, que está haciendo referencia la palabra tiempos a pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. No tan solamente lo hallamos en el verso 4 de este capítulo 23 del libro de Levítico, sino también en el verso 37, que te invito para que puedas seguir leyendo en tu propio ejemplar de la Escritura. Levítico 23, verso 37, leemos lo siguiente: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las que convocaréis santas reuniones, cada cosa en su tiempo. Vemos pues, amigo y amiga que me escuchas, que pensaría en cambiar los tiempos, entre otras cosas que el cuerno pequeño pensaría en cambiar, eran las celebraciones santas que hallamos en las fiestas solemnes de Yahweh. Y es muy importante, amigo y amiga que me escuchas, porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos y cada uno de nosotros, hemos sido llamados a formar parte del Israel de Yahweh de hoy en la tierra. Cuando vino el Salvador, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo podemos ser ovejas perdidas de la casa de Israel. En cierto momento tuve curiosidad porque me llegó el listado de apellidos de origen hebreo. Mis dos apellidos son hebreos. La gran mayoría de apellidos que hoy se conocen a nivel mundial son descendientes de hebreos. Por lo tanto, usted y yo somos ovejas de la casa perdida del pueblo de Israel. Y si no fuéramos ovejas perdidas, podríamos ser parte de los gentiles, que para poder ser salvos debemos aceptar el plan de la salvación dado para el pueblo de Israel. Hoy el Israel de Dios, el Israel de Elohim, el Israel de Yahweh, lo componen las almas fieles que son los descendientes de Abraham, de acuerdo a las promesas que hallamos en la Sagrada Escritura. Es más, abriendo de nuevo el capítulo 23 de Levítico, en el inicio de este capítulo tan importante, donde hallamos las diferentes fiestas solemnes que deben ser convocadas en sus tiempos, en los tiempos asignados por el mismo Creador, hallamos, por ejemplo, en el verso 1 al 3 lo siguiente: Levítico 23, versos del 1 al 3, podemos leer lo siguiente: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh,
las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el verso 3 nos indica cuál es la primera gran fiesta solemne. El verso 3 nos indica cuál es la primera de esas santas convocaciones. Y quizá para sorpresa de muchos, nos dice cuál es esa primera santa convocación que cada ciclo semanal algunos guardamos, como es el día de reposo, el Sabbat, el sábado. En el verso 3 del capítulo 23 de Levítico nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo. La palabra reposo viene del verbo Shabbat. Por lo tanto, reposo. ¿Qué día? El séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado, el Sabbat. Por lo tanto, la primera gran fiesta solemne es cada día de reposo, cada Shabbat, cada séptimo día, cada fin de ciclo semanal, por decirlo así de alguna manera, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo, día de Shabbat, es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Por lo tanto, la primera gran fiesta solemne es cada séptimo día de la semana. Las otras festividades son las que deben ser convocadas de acuerdo a sus tiempos. Esos tiempos que nos revelan en el capítulo 23 del libro de Levítico, cuándo tiene que celebrarse cada una de ellas. Pero repito, hoy estamos centrándonos solamente en esa expresión: pensaré en cambiar los tiempos y la ley. Y vemos que la primera gran fiesta solemne es cada ciclo semanal en su día séptimo. Y si nosotros decimos que guardamos la ley y decimos que guardamos el sábado como cuarto mandamiento de una ley que es santa, justa y buena, entonces ¿por qué tenemos tanto temor? ¿O por qué somos tan reacios y estamos rechazando algo que hallamos en la Sagrada Escritura, donde indica que la palabra tiempos, que el cuerno pequeño pensaría en cambiar, está directamente relacionada con la palabra fiestas solemnes? Y la primera fiesta solemne, la primera santa convocación, es cada séptimo día de la semana, cada sábado, cada Shabbat, de acuerdo al mandamiento. Pero hay algunos que, aun viendo la realidad de las cosas, son difíciles de poder cambiar su idea, su creencia, su filosofía, a pesar de las verdades que podemos hallar en la Sagrada Escritura. Vemos pues, amigo y amiga que me escuchas, que la primera fiesta solemne es cada sábado. Y si nosotros que guardamos el sábado decimos que forma parte de una ley que es santa, justa y buena, y que está vigente todavía, entonces ¿qué hacemos con las otras fiestas solemnes que, como lo vamos a ver en el programa de hoy, siguen estando vigentes todavía, porque son los tiempos que el Creador tiene para su pueblo y que el cuerno pequeño pensaría en cambiarlos juntamente con la ley, como así lo hizo? Veamos Mateo capítulo 28, verso 1. La primera fiesta solemne que tuvo lugar después de la resurrección del Salvador la hallamos en Mateo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La Escritura no me indica aquí nada en cuanto a festividad religiosa. Me indica simplemente pasado el día de reposo.
al amanecer del primer día de la semana. Pero si usted es un buen estudiante de la Escritura, podría llegar a entender de que el Salvador resucitó de acuerdo al ritual simbólico en un día de primicias. Murió en un día de Pascua, descansó en una fiesta de los panes sin levadura y tenía que resucitar el día 16º del calendario lunar de Yahweh, que corresponde a un día de primicias. Y aquel año coincidió en que era el primer día de la semana. El primer día de la semana era un día normal y cualquiera, porque el cuerno pequeño todavía no había surgido para cambiar el sábado al domingo. Y los apóstoles lo tenían claro. La gente de aquella época lo tenían claro. Seguían guardando el sábado del Creador. Y cuando al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro para ver el cuerpo de su amante maestro de Galilea, se dieron cuenta que él ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo desde la puesta de sol del día anterior del sábado, se estaba cumpliendo el día de primicias, y por lo tanto, en ese día de primicias, el Salvador, de acuerdo al ritual simbólico, resucitó en un día de primicias que, repito, ese año dice la Escritura que fue en el primer día de la semana. Veamos otra cita, amigo y amiga que me escuchas. Muy importante que si usted tiene lápiz y papel, pueda ir tomando citas que vamos a estar compartiendo para que usted después pueda hacer como los buenos bereanos, estudiando para ver si lo que estamos compartiendo contiene un escrito, está para su vida. La primera gran fiesta solemne cada sábado. El Salvador resucitó en un día de primicias. Pregunto, si las fiestas solemnes fueron abolidas, fueron clavadas con la muerte del Salvador en el madero, ¿por qué resucitó precisamente en un día de primicias y no lo hizo cualquier otro día del mes? Porque todo tenía que cumplirse de acuerdo al ritual simbólico. Otra cita, otro evento muy importante, lo hallamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Habían pasado 50 días, escuche bien, amigo y amiga que me escuchas, habían pasado 50 días desde la misma resurrección del Salvador, cuando los apóstoles, esperando el cumplimiento de la promesa, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿En qué día fue derramado el don del Espíritu de Santidad? ¿En qué día los apóstoles recibieron poder para iniciar la obra de evangelización en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? ¿En qué día? En el día 50, después de su misma resurrección, y ese día 50 lo conocemos como Pentecostés, otra fiesta solemne, 50 días después de la resurrección de nuestro amante Salvador. Pregúntese, entonces, ¿por qué tenemos tanto rechazo en poder entender que las fiestas solemnes seguían estando en vigencia, siguen estando en vigencia hoy, 2000 años casi después de la muerte y resurrección del Creador del universo? Veamos otra cita, amigo y amiga que me escuchas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18.
Y ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles hallamos la mayoría de las fiestas solemnes que los apóstoles guardaban. Hechos capítulo 18, verso 21, leemos lo siguiente: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere, y zarpó de Éfeso. Notemos bien, amigo y amiga que me escuchas, la expresión del verbo. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Él no está hablando como judío. Él está hablando como un verdadero creyente. Porque los judíos sabemos que guardaban las fiestas. El problema es decir que ahora hay otra religión, hay otro evangelio, cuando no es así, porque el cuerno pequeño pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. Pablo, como un verdadero seguidor de aquel que dio su vida por él en el madero, como un verdadero creyente, como usted o como yo, si me apura, sin comparar la calidad de creencia o de vida de él con la nuestra, porque seguro que no le llegamos ni a la suela del zapato en cuanto al conocimiento y a la vida que tuvo el apóstol Pablo después de su conversión. Pablo nos dice: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. 25 años como mínimo después de la resurrección del Salvador, Pablo estaba hablando a los hermanos de Éfeso y a usted y a mí que estamos en estos momentos en sintonía, y a todos aquellos que tenemos un ejemplar de la Escritura, hoy, no ayer, hoy nos dice: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como un verdadero creyente, en su casa los hermanos que tenían que leer sus epístolas, estaba haciendo referencia a la importancia para él de guardar en Jerusalén la fiesta que viene. Veamos en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, verso 6. Hechos capítulo 20, verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Usted cree que si Pablo, como un verdadero creyente, no tuviera necesidad de guardar las fiestas, haría constancia de esto? No, ¿verdad que no? Por lo tanto, debemos ser consecuentes, amigo y amiga que me escuchas, y poder llegar a entender que el único que no quiere que usted ni yo entendamos estas solemnes verdades, entre otras cosas que han sido ocultas, es el agente de Satanás en la tierra, que con todos mis respetos para los católicos, tengo que decirlo, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. Otro de los pasajes lo hallamos en el mismo capítulo 20 de Hechos, verso 16. Hechos 20, verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Otra cita, amigo y amiga que me escuchas, donde Pablo,
como un verdadero creyente, nos dice que se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Veamos otra cita importante, amigo y amiga que me escuchan. Hechos, capítulo 27, verso 9. Y aquí hace falta sabiduría para poder entender este pasaje. Leemos la experiencia en aquel barco en la cual Pablo iba prisionero a Roma. Allí leemos en el verso 9 del capítulo 27 del libro de Hechos: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y debemos entender que este pasaje está haciendo referencia al tiempo climático del hemisferio norte. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, en aquella época, Pablo está haciendo referencia, habiendo pasado ya el verano, y siendo mediados de octubre, siendo ya mediados de otoño, siendo peligrosa la navegación, y le voy dando unas pequeñas pistas para que usted pueda comprender, por haber pasado ya el ayuno. ¿Saben qué día era obligatorio para un creyente ayunar? ¿Saben qué día en todo el año era y debiera ser todavía hoy una exigencia espiritual para poder entender, habiendo pasado ya el ayuno? El ayuno de aquí hace referencia al apóstol Pablo. Es el ayuno que se tenía que hacer el día 10º del 7º mes del calendario lunar, que en el hemisferio norte tiene lugar entre mediados de septiembre y mediados de octubre aproximadamente. Ahí inicia el 7º mes, entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Hay que añadirle el 10º día del 7º mes, que es el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día del ayuno, y podemos llegar a entender que en aquellos días, cuando las embarcaciones no tenían la seguridad ni estabilidad que tenemos hoy, para ellos era peligrosa la navegación después del verano. Y más, habiendo entrado ya en la mitad del otoño, donde realmente en el hemisferio norte, a partir de septiembre, comienzan las tormentas de lluvia. Y Pablo está haciendo referencia, habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, por haber pasado el día 10º del 7º mes, por haber pasado el día del Yom Kippur, el día del perdón, Pablo les amonestaba. Veamos otra cita. 1 Corintios, capítulo 16, verso 8. 1 Corintios, capítulo 16, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Cuántas citas hallamos en el Nuevo Testamento escritas, vividas, 20 y tantos, 30 y tantos años después de la muerte del Redentor? Si decimos que las fiestas fueron abolidas con su muerte, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo haga mención de todas ellas 20 y tantos años después de la resurrección del Salvador?
¿No será que seguimos todavía con una mente babilónica por no escudriñar la Sagrada Escritura, por no estar siguiendo los consejos que hallamos en ella? Estamos siguiendo las pisadas de la Iglesia de Roma. ¿Será que sin querer estamos medio babilonizados todavía al despreciar las fiestas solemnes que el Cuerno Pequeño pensaría en cambiar juntamente con la ley, como así lo hizo? Y la última que dejo la hallamos en el capítulo 8 del libro de Daniel. Una profecía que para muchos tuvo su cumplimiento el 22 de octubre de 1844. Hago referencia a Daniel capítulo 8, verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pregunto, si usted entiende esta profecía, que a la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, a la conclusión de estos 2300 años, el santuario tenía que ser purificado. Pregunto, ¿cómo se efectuaba la purificación del santuario? ¿En qué fiesta tenía lugar la purificación del santuario? En un día de expiación, en un día de juicio, en un día de perdón, en el Yom Kippur, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasó a la conclusión de ese periodo de tiempo para que el santuario pudiera ser purificado? ¿Qué pasó, amigo y amiga que me escuchan? Si el santuario tenía que ser purificado, si la obra de la limpieza, de la purificación del santuario, tenía lugar a la conclusión de este periodo de tiempo, el periodo profético más largo de toda la historia, de 2300 años, y que para muchos decimos que concluyó en un 22 de octubre de 1844, cuando el Salvador comienza la obra de purificación del santuario, comienza la obra del juicio, comienza la obra del perdón de los pecados. Entonces, si no entendemos que las fiestas solemnes están vigentes todavía, podemos llegar a entender que en el cielo, donde no hay pecado, donde no hay rebelión, donde todo es obediencia perfecta a esa ley que gobierna toda la creación, incluyendo a los ángeles, en el cielo hubo una fiesta solemne al final de esos 2300 años, el 22 de octubre de 1844, repito, en el cielo hubo una fiesta solemne. Se celebró esa fiesta del juicio porque era una fiesta solemne. Y en la tierra, que somos pecadores, no habría que ser guardada. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, el Cuerno Pequeño pensaría en cambiar las festividades religiosas y la ley. Uno de los grandes problemas, y es que Satanás es tan astuto que ha quitado versiones de la Sagrada Escritura, donde en esa versión del verso 25 del capítulo 7 aparece lo que el Cuerno Pequeño pensaría en cambiar son los tiempos de las solemnidades, las festividades religiosas y la ley. Y el Cuerno Pequeño
el agente de Satanás en la tierra nos lleva la delantera, amigos y amigas que me escuchan. Usted va a una librería aparentemente cristiana y va a encontrar versiones que están todas influenciadas por las traducciones del Cuerno Pequeño. Todas son versiones que tienen su origen en las creencias de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Va a ser muy difícil para usted hallar una versión hebrea traducida al castellano. Muy difícil. Satanás también es muy astuto. Tan astuto que él no quiere que usted encuentre ninguna versión que pueda comenzar a entender lo que hasta ahora usted no podía entender. Cuán bueno sería, amigo y amiga que me escuchas, creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que así como usted puede tener 2 pares de zapatos, 2 pares de zapatillas, por no decir más, 2 pares de calcetines, 2 pares de ropa interior, 2 camisas, 2 camperas, 2 trajes, 2 polleras, 2 esto, 2 lo otro, por no decir que tiene más prendas de vestir, porque entonces solamente tenemos una versión de la Sagrada Escritura. Con el tiempo, nosotros en casa hemos llegado a conseguir, creo que son 7 ejemplares de diferentes versiones. Y ahí podemos analizar, podemos estudiar, cuando hay algún verso conflictivo, podemos ver lo que nos dicen las otras versiones para poder comprender un poco más el plan de la salvación. Yo te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas sentir también el deseo de conseguir alguna otra versión de la Escritura que no sea la clásica Reina Valera y que tú veas que tiene un contenido algo diferente en aquellos puntos, en aquellos versos que pueden ser contradictorios o que pueden ser conflictivos, para que te puedan ayudar a entender lo que otros ya estamos haciendo, y es comparando verso con verso, escritura con escritura, para poder entender la verdad de todas las cosas. Recuerda, el Cuerno Pequeño pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted se siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Llegamos ya a la conclusión de nuestro programa. El Cuerno Pequeño pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. Esperamos, amigo y amiga, hermano y hermana, que hayas podido estar en nuestra sintonía, que la presentación de este tema haya podido al menos levantar la inquietud para seguir estudiando este tema y otros más que estaremos compartiendo a lo largo de las programaciones diferentes, para que así pueda ser todo de bendición para cada uno de nosotros.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das de poder usar estas ondas radiales para presentar algo más de tu palabra, deseando que el tema que tú has permitido que pudiéramos desarrollar sea de bendición para toda la audiencia. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.